Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver son las propiedades de potencias, pero vamos a ir viendo las potencias positivas. En la siguiente clase veremos las potencias negativas y fraccionarias, o de números reales. En principio lo que vamos a hacer es recordar qué significa una potencia, ¿sí? Una potencia la vamos a ver representada como el número que está por encima de otro número, que es lo que vamos a llamar base. Base, potencia. ¿Qué significa este número de arriba? Lo que significa es un producto, una multiplicación de la base. Es decir, lo que me dice es cuántas veces voy a multiplicar a este número por sí mismo. Es decir, al 2 va a aparecer 3 veces multiplicándose, ¿sí? En este caso, que tengo el 2 a la quinta, ¿sí? Esto me está indicando que al 2 se va a estar multiplicando 5 veces. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando multiplico dos números que tienen potencia? Si tienen la misma base, es decir, que los dos tienen el 2 en este caso, yo lo que puedo hacer es aplicar unas propiedades, que vamos a ver de dónde salen. Si vemos que el 2 a la 3, el 2 al cubo, aparece 3 veces, y el 2 a la 5 aparece 5 veces, ¿sí? Esto me está queriendo decir que tengo el 2, por un lado tengo 3, y por otro lado tengo 5, es decir, 3 más 5. ¿Sí? En total, ¿cuántos 2 tengo? Tengo 2 a la 8. ¿Sí? O sea que cuando tengo una multiplicación podría decir que las potencias se suman. Y sí, porque si yo acá tengo 3 veces multiplicando, acá tengo 5 veces multiplicando, acá tengo 3 y 5, 8. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se dividen dos números que tienen potencia? De nuevo, si tienen la misma base, lo que yo puedo hacer es operar de la misma forma. Primero recordemos que la división la puedo ver de forma de fracción o la puedo ver por el símbolo de división. En este caso lo que estaríamos haciendo es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y lo que podemos hacer es simplificar. Simplificamos este 2 con este con este y este con este, y me estarían quedando 2, es decir, que lo que yo voy a representar como 2 a la 2, ¿sí? Es decir, que ¿qué es lo que vemos? Es que la diferencia entre 5 y 3 es el 2. 2 a la 5 menos 3. Es decir, a las 5 que tenía acá le quité las 3 que están dividiendo, porque multiplicar y dividir por el mismo número es lo mismo que multiplicar por 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando tenemos una división, las potencias se restan. Es decir, al de arriba le resto el de abajo, ¿sí? Al de arriba le resto el que esté dividiendo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ahora tengo un número que tiene una potencia y a su vez está elevado a una potencia? Esto lo que me está indicando es, primero, aplicamos la definición de potencia. La definición de potencia, ¿qué me dice? Que lo que tiene acá como base es lo que se multiplica por sí mismo. Es decir, que esto me está indicando que tengo un 2 a la 3 por 2 a la 3. ¿Sí? Porque este me dice que lo que tengo acá se multiplica dos veces, ¿sí? Y acá lo tengo. Ahora, si yo aplico la propiedad de la multiplicación, que me dice que cuando tienen los dos la misma base, las potencias se suman. Es decir, que las potencias se suman. 3 y 3, 6. Pero a su vez, no hace falta, porque si yo sé que estos números van a ser iguales, puedo decir que se suman tantas veces. ¿Cuántas veces se van a sumar? 2. Es decir, que es lo mismo que decir 2 por 3. Entonces, lo que yo puedo decir que esto se equivale a 2 por 3. Es decir, 2 a la 6. Que es la multiplicación de las potencias, si nos fijamos. ¿Qué es lo que hacemos acá? Aplicamos lo mismo. 2 a la quinta por 2 a la quinta por 2 a la quinta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dice que lo tengo que, esta base multiplicar 3 veces por sí misma. 2 a la quinta por 2 a la quinta por 2 a la quinta. ¿Y esto qué me da? ¿Cuántas veces aparece el 5? 3 veces. 3 por 5, 15. 2 a la 15. ¿Sí? Que es lo equivalente a decir 2 a la 3 por 5. ¿Sí? Bueno, en resumen, lo que podemos decir es que cuando tenemos una multiplicación de dos números que tienen potencias de igual base,
las potencias se suman, ¿sí? Es decir, si tengo a a la n por a a la m, sería a elevado a la n más m, ¿sí? Es decir, las potencias suman. Acá puede ser cualquier valor, puede ser un número, puede ser una letra, puede ser la x, puede ser la y, puede ser cualquiera, ¿sí? Cuando tengo una división, entonces, ¿qué habíamos concluido? Que cuando tengamos una división, las potencias se restaban. Al de arriba le resto el de abajo. Cuando tengo una potencia de potencia, ¿sí? Potencia de potencia, las potencias se multiplican, ¿sí? Bueno, ahora veamos qué es lo que pasa cuando tengo una potencia, pero el número de la base es un número positivo o es un número negativo. ¿En qué interfiere ese signo en una potencia? En este caso, cuando tenemos el 3 a la 2, me está representando el 3 por 3, dos veces, ¿sí? Dado que, como el 3 no tiene signo, significa que es un signo positivo, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, sería más por más, 3 por 3, 9. Continuamos del mismo modo, si esto hasta acá me daba 9, positivo, más por más, 3 por 9, 27. Si nos fijamos, continuamos haciendo los productos y en todos me va a dar positivos las potencias, 9, 27, 81 y 2, 43, todos positivos. Pero ¿qué pasa cuando tengo un número negativo? Cuando tengo un número negativo, estaríamos hablando, por ejemplo, menos 3 por menos 3, menos por menos, más. 3 por 3, 9. En el caso de el cubo, ¿qué va a pasar? Tengo menos 3 por menos 3 por menos 3. Primero, menos por menos, más. Hasta acá tengo más. Por menos, menos. O sea que me va a dar como resultado negativo. 3 por 3 por 3, 27. Bueno, ¿qué pasa ahora con el caso siguiente? O sea, estos 3, son estos 3, me da menos 27. Sería menos por menos, más. 27 por 3, 81. Lo hago así porque puedo estar abreviando la multiplicación, ¿sí? Ahora, si tengo estos 4, que son estos mismos, ¿sí? Todo esto me da más 81. Por menos 3, más por menos, menos. 81 por 3, 243. Y comparemos qué es lo que fue pasando en estos que son negativos y en este que son positivos. Si miramos en este 3 que es positivo, todas las potencias me dieron positivas. Pero en este caso, cuando la base era negativa, las potencias fueron alternando entre positivo, negativo, que si continuamos haciendo las potencias del menos 3, va a seguir alternando. ¿A qué se debe esto? Se debe a que como es una potencia par, la cantidad de veces que va a aparecer el menos es una cantidad par. Y siempre que hagamos menos por menos de a 2, me va a dar positivo. Entonces, si miramos, en este caso del 4, entre estos dos voy a tener positivo, y entre estos dos voy a tener positivo. O sea que positivo por positivo, que sería cada uno de los resultados, me va a dar positivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que siempre que tenga una potencia par, me va a dar un número positivo. Pero cuando tengo una potencia impar, me va a dar un número negativo, ¿sí? Estos son los detalles que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar con potencias. Que si es un número negativo y una potencia par, me va a dar positivo. Si es un número negativo y una potencia impar, me va a dar un número negativo, ¿sí? Ahora veamos cómo vamos a aplicar estas propiedades cuando tengamos que trabajar con x y demás ecuaciones, ¿sí? En este caso tenemos x a la sexta dividido x al cuadrado. Si aplicamos la definición de la potencia me dice que la x va a estar multiplicándose por sí misma 6 veces y dividiéndose por x a la 2, que sería multiplicada por sí misma 2 veces. Entonces aplicamos de nuevo lo mismo. Si multiplicamos y dividimos por lo mismo, es lo mismo que multiplicar o dividir por 1. En este caso vemos que a los 6 de arriba le quitamos 2 de abajo, es decir, que a la x a la 6 le quitamos 2 y esto me daría x a la 4, ¿sí? Es decir, que aplico esta propiedad. La propiedad de cuando se está dividiendo se resta, ¿sí? 6 menos 2, 4. En este caso, vemos que tenemos x por x a la 3. Si este caso, vemos que acá la x no tiene potencia. Si no tiene potencia, significa que que tiene 1. ¿Por qué? Porque al menos está apareciendo una, ¿sí? Si aparecerían más, tendría que estar identificado como en el 3, como en el 2, como en los otros casos,
¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto tengo 1 y tengo 3, sería tengo 4, x a la 4. Es decir, lo que estoy aplicando es la propiedad de la multiplicación de potencia de igual base. Entonces, las potencias de igual base, ¿qué hacen? Se suman. 1 y 3, 4. Esto también lo puedo ver cómo se combina cuando tengo números de por medio. Bueno, acá lo que vamos a hacer es lo mismo. La propiedad la vamos a aplicar del mismo modo. Lo único que vamos a hacer es trabajar los números por un lado y las letras por el otro. Es decir, agrupo. Como en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, yo puedo trabajar por un lado unas cosas y por otro lado lo otro. ¿Sí? Es decir, 4 por menos 5 los puedo trabajar por un lado. Y la x cuadrada por x al cubo lo puedo trabajar aparte. Entonces, ¿esto qué me daría? 4 por menos 5 menos 20. Más por menos, menos. ¿Sí? X a la 2 por x a la 3, tengo 2. Si tengo 3, 2 más 3, 5. X a la quinta. ¿Sí? Ahora, vemos qué pasa, trabajemos de paso un poco más con fracciones, que es lo que vimos en la clase anterior. De nuevo lo mismo, son números las fracciones. ¿Sí? Por lo tanto, puedo agruparlos de un lado y las letras por el otro. Entonces me quedaría 2 tercios, 3 medios, menos 3 medios por 4 quintos, menos por más, menos 3 por 4, 12, 2 por 5, 10. ¿Y esto qué me va a dar? X a la 3 por x a la 4 sería 3 más 4, 7. Que esto también lo podemos ver si simplificamos acá, porque ambos están multiplicados por 2. Si simplificamos me quedaría dividido 2, me quedaría 6, dividido 2 me quedaría 5. Menos 6 quintos. Como no puedo dividir al 6 por 5, quedaría ahí. X a la 7. Ahora, miremos en este caso cuando tenemos una división, ¿qué es lo que pasa? Tengo 9, x cuarta, dividido 3x cubo. Bueno, de nuevo, como es lo que voy a hacer de nuevo es lo mismo, aplicar de trabajar los números por un lado y las letras por el otro. Entonces, hago 9 dividido 3 por x a la 4 sobre x a la 3. ¿Por qué utilizo un por? Porque entre la operación que existe entre el número y la letra es una multiplicación. Entonces, no va a dejar de existir esa operación. Sigue existiendo esa multiplicación. ¿Sí? Entonces, 9 dividido 3, 3. X a la 4 dividido x a la 3, potencias se restan. 4 menos 3, 1. Al 4 le quito 3, me queda 1. Es decir, 3x a la 1 es lo mismo que decir 3x. ¿Sí? No es necesario que lo identifique con el 1, como era en este caso acá. ¿Sí? Bueno, miremos en este caso. En este caso pudimos resolver la división. Pero si miramos en este caso, vemos que el 5 medios no lo podemos resolver. Y quedaría 5 medios, porque o podríamos poner 2,5. Pero lo más común es que se te dejen las fracciones. ¿Sí? Y de nuevo, x a la 3 dividido x a la 1 es lo mismo decir x a la 2. 5 medios x a la 2. ¿Qué pasa acá cuando tenemos ya fracciones a su vez de haber una división? Y bueno, vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a hacer 7 sextos dividido 3 medios por x a la quinta dividido x a la 3. Recordemos que como vimos en la clase anterior, la división la podemos pasar a multiplicación y resolvemos. ¿Sí? 7 por 2, 14, 6 por 3, 18. Y acá nos fijamos, a 5 le quitamos 3, me quedaría x a la 2, o sea, x a la 2. Que si simplificamos esto, me quedaría 7 sextos. Sería 7 sextos x a la 2. Bueno, vamos a ver cómo harían esto en la calculadora, porque por ahí si tienen un ejercicio un poco más largo, donde tienen más números, por ahí es más conveniente trabajar directamente con las fracciones en las calculadoras. Aparte para evitar errores, ¿sí? Pero para eso tienen que saber cómo utilizar la calculadora. Entonces, lo que les puse acá fue cómo es que tienen que hacer esta división en la calculadora. Lo que van a hacer es, bueno, apretar la tecla 7, esta es la secuencia de botones que tienen que aplicar. La raya de fracción la van a encontrar como un ABC barra C generalmente, ¿sí? Y van a ir apretando esta serie de teclas. La raya de fracción no les va a aparecer como una raya de división, sino que les va a aparecer tipo una L invertida, ¿sí? Y cuando resuelvan esto les va a dar 7 novenos. Acá puse sextos y me equivoqué y era novenos, porque es dividido 2.
7/9, que es lo equivalente a, es una fracción equivalente, como vimos en la clase anterior, a 14/18. ¿Sí? Bueno, ahora continuamos con la segunda parte.